El frío agarre metálico de las ataduras alienígenas se le clavaba en la muñeca mientras el viejo humano tropezaba hacia adelante, arrastrado por las polvorientas calles de Coret por dos imponentes guardias alienígenas. Parecía frágil, con la espalda encorvada bajo el peso del tiempo y la piel desgastada como un viejo pergamino. Los Sians, señores reptilianos de esta colonia abandonada, apenas le prestaban atención. Después de todo, ¿qué amenaza podía representar un viejo humano? Lo habían capturado justo más allá del perímetro de su puesto de avanzada oculto, una base aislada en el borde exterior de su imperio, donde los ojos humanos aún no habían penetrado. Los alienígenas asumieron que era un vagabundo perdido, una captura fácil durante uno de sus rastreos rutinarios. No sabían que el hombre que habían hecho prisionero no era otro que el general Roy Sullivan, un legendario táctico de la flota humana que se dejó capturar deliberadamente. El general Sullivan caminaba arrastrando los pies, ocultando el brillo agudo de sus ojos tras una máscara de senilidad. El plan estaba funcionando mejor de lo esperado. Habían caído en la trampa. Los Sians, conocidos por su arrogancia y subestimación de los humanos, estaban, sin darse cuenta de que acababan de arrestar a uno de los hombres más peligrosos del mundo. Cada paso que los guardias les obligaban a dar lo acercaba al centro de su operación y a la finalización de su misión. En la penumbra del complejo, el teniente Seriano recibió al anciano con el ceño fruncido. Otro humano extraviado, siseó, sacando la lengua con disgusto. No veo por qué nos molestamos en capturarlos vivos, son criaturas débiles y frágiles. Miró a Sullivan con desdén, descartándolo como insignificante. Sullivan no dijo nada, permitiendo que el insulto del alienígena pasara. Había esperado este tipo de trato. Su desdén por los humanos era bien conocido. Lo que el teniente no podía ver era un pequeño transmisor oculto incrustado en la pulsera de Sullivan, que enviaba silenciosamente señales codificadas al humano. Cada latido de su pulso transportaba información vital a través del dispositivo, pintando un mapa preciso de la base alienígena. «Regístrenlo», ordenó el teniente con pereza, como si la tarea estuviera por debajo de él. Los guardias obedecieron bruscamente, recogiendo la ropa andrajosa de Sullivan. No encontraron nada más que una pequeña bolsa de cuero con pan duro y un cuchillo desgastado, muy lejos del arsenal que un general normalmente empuñaría. Satisfechos de que no representara ninguna amenaza, lo empujaron a una celda de detención en lo profundo de la base. Cuando la pesada puerta de la celda se cerró de golpe, Sullivan se permitió un momento de quietud. Su cuerpo jadeaba por el trato brusco, pero su mente era aguda y calculadora. Podía sentir el zumbido de la maquinaria alienígena a su alrededor. Sus sistemas de energía pulsaban con vida. La base era un hervidero de actividad, pero los sianos se habían vuelto complacientes en su remoto puesto de avanzada, seguros de que nadie lo encontraría allí. Sullivan se recostó contra la fría pared metálica de la celda, con el rostro oculto en la sombra. Había estudiado a los sortianos durante años, aprendido sus patrones, sus debilidades. Eran astutos, sí, pero predecibles en su orgullo. Nunca sospecharon de una trampa, especialmente no de una trampa tendida con alguien tan modesto como un anciano. Los pensamientos del general se desviaron brevemente hacia su flota, esperando en el lejano vacío del espacio, lista para atacar tan pronto como una señal localizara la ubicación exacta de la base seriana. Las coordenadas ya estaban siendo transmitido, la trampa estaba tendida, pronto las fuerzas humanas llegarían y los Sians aprenderían por las malas que subestimar a los humanos era un error fatal. Los alienígenas habían arrestado a un anciano, pero no tenían idea de que acababan de caer en las fauces de su propia perdición. Él estaba sentado en el rincón oscuro de la celda. Alienígena, su mente reconstruía meticulosamente la siguiente fase de su plan. Para los Sians no era más que un anciano destrozado. Un peón insignificante, pero en el silencio del cautiverio el arma real de Sullivan estaba en acción. Su mente, el tiempo del combate físico había pasado para él, ahora luchaba con estrategia, engaño y paciencia. El comunicador incrustado en su brazalete pulsaba suavemente, enviando señales encriptadas a la flota humana orbitando justo más allá del alcance de los Eran. Cada pulso llevaba valiosos datos, posiciones de tropas, debilidad estructural, cambios y patrullas de guardia, todo lo necesario para
Explotar las defensas de las bases alienígenas. Sullivan había estudiado a los Xians el tiempo suficiente para saber que dependían demasiado de la tecnología, subestimando la capacidad humana de adaptabilidad y astucia, y ahora estaban a punto de pagar por su arrogancia. Él se inclinó repasando los años de preparación que lo habían llevado a este momento. Los Xians habían arrasado las colonias humanas, explotando los mundos del borde exterior con despiadada eficiencia. Veían a los humanos como inferiores, incapaces de igualar su armamento y tácticas militares superiores, pero Swin siempre había creído que la guerra era algo más que fuerza bruta. Los Xians luchaban con fría lógica, sin tener en cuenta la imprevisibilidad de la determinación humana. Sabía que esta misión sería peligrosa pero necesaria. Se ofreció voluntario para ser el cebo, sabiendo perfectamente el riesgo que corría. Necesitaba entrar para dejar que lo capturaran, y había funcionado. Los Xians no tenían ni idea de que tenían al arquitecto de su caída. Un repentino estruendo fuera de la puerta de la celda rompió su concentración. El teniente de antes, con su piel escamosa verde brillando bajo la tenue luz, entró. Sus fríos ojos miraron fijamente a Sullivan. Siseó una orden en su lengua alienígena y un soldado activó el sistema de interrogatorio. Los guardias levantaron a Sullivan y lo arrastraron a una habitación estéril con dispositivos de alta tecnología diseñados para extraer la verdad de sus víctimas. Veamos qué sabes, humano. El teniente gruñó mientras ataba a Sullivan a una silla que zumbaba con energía. El general Fine temía que su cuerpo se desplomara como en señal de resignación, pero internamente su mente corría catalogando el equipo en busca de cualquier falla explotable. Los Xians estaban demasiado confiados, creyendo que sus máquinas lo quebrarían, sin saber que cada segundo que permanecía con vida era un momento más cerca de su caída. Cuando comenzó el interrogatorio, agujas afiladas de dolor perforaron su cuerpo. Los alienígenas querían información sobre los movimientos de las tropas humanas, estrategias, cualquier cosa que pudieran extraer para obtener ventaja en la guerra, pero Sullivan no les dio nada de valor, alimentándolos con una red cuidadosamente elaborada de medias verdades y desinformación. Les permitió creer lo que querían, que era un civil anciano sin vínculos militares reales. Mientras tanto, el comunicador continuaba su trabajo silencioso, transmitiendo la verdadera inteligencia de Sullivan a la flota humana. De vuelta en el buque insignia Perseverance, la almirante Lyra Watson estaba de pie sobre un mapa táctico brillante, observando cómo los datos de Sullivan llenaban la pantalla. La trampa estaba casi lista. Tenían todo lo necesario para lanzar un ataque devastador contra los Xians y los alienígenas. Sullivan nunca lo vio venir, soportó la tortura alienígena, su rostro contraído pero su mente firme. El dolor no era nada comparado con el peso de la misión. Ahora podía verlo, las fuerzas humanas llegando en oleadas desactivando las defensas serianas, reclamando las colonias exteriores. Su captura había sido un sacrificio necesario para la victoria mayor que les esperaba a todos. Finalmente el teniente, frustrado por la falta de progreso, hizo un gesto con la mano para detener el interrogatorio. Sullivan se desplomó hacia adelante, su cuerpo débil pero su resolución tan firme como siempre. Lo creyeron roto. Pocos sabían que la flota humana ya se acercaba. Los alienígenas no tenían idea de que su tiempo se estaba acabando. La quietud de la base alienígena se rompió en un instante desde arriba. Los cielos se iluminaron con estelas de rojo fuego cuando la primera oleada de naves de ataque humanas rompió la atmósfera. El almirante Lyra Watson había cronometrado el asalto con despiadada precisión usando los datos que Sol les había dado para atacar en el momento exacto en que las defensas serianas eran más débiles. La emboscada había comenzado dentro de su celda. El general Sullivan podía sentirla, los temblores retumbaban a través de las paredes mientras las explosiones resonaban desde el perímetro exterior de la base. La flota humana había llegado. Su plan se estaba desarrollando exactamente como lo había imaginado. Los Xianos fueron tomados completamente por sorpresa por un breve momento. Se permitió una leve sonrisa. Los guardias alienígenas del exterior se agitaron en desorden, sus agudos gritos guturales resonando por los pasillos. No esperaban esto. Sus escáneres no habían detectado la flota hasta que fue demasiado tarde y ahora estaban en caos tratando de movilizar una defensa que nunca sería suficiente. Sullivan no perdió el tiempo. Levantó sus viejas extremidades moviéndose con un propósito recién encontrado.
Debajo de su túnica sacó un delgado cable que había robado antes, usándolo para cortocircuitar la celda. Cerrada con un giro sordo, la puerta se deslizó abierta con un silbido y entró en el pasillo tenuemente iluminado. Los sonidos de la batalla se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. El teniente Seriano ahora ladraba órdenes por un comunicador. Sullivan escapó y corrió hacia él. «Tú», gruñó el alienígena levantando su arma, pero Sullivan estaba listo con un movimiento rápido desarmó al teniente. Los años de entrenamiento militar volvieron a sus músculos como si no hubiera pasado el tiempo. El seriano se desplomó al suelo inconsciente antes de que pudiera siquiera disparar. Sullivan se movió rápidamente, navegando ahora por el laberinto de arquitectura alienígena con facilidad. Había memorizado el diseño de la base durante su cautiverio, usando su tiempo para observar las rotaciones de guardia y los puntos débiles. Las fuerzas humanas ya estaban en pleno asalto. Podía oír el débil crujido de voces humanas a través de su comunicador oculto, confirmando brechas exitosas en sectores clave. Cada explosión, cada ráfaga de disparos los acercaba a la victoria. La voz del almirante Watson rompió el caos. Firme y al mando, General Sullivan, nos estamos moviendo hacia su posición. Necesitamos asegurar la sala de mando central. Entendido, respondió Sullivan con voz ronca. Voy en camino. Mientras se acercaba al corazón de la base, la magnitud de la emboscada humana se hizo evidente. Los cianos no estaban preparados para el ataque. Sus defensas, antes impenetrables, ahora se desmoronaban bajo la presión coordinada. Ataques de la flota humana. Cada detalle que Sullivan les había proporcionado, las entradas ocultas, los puntos ciegos en su seguridad, habían sido explotados con precisión quirúrgica. Los cianos, a pesar de toda su superioridad tecnológica, no eran rival para la adaptabilidad humana en la astuta estrategia de Sullivan. Sullivan llegó al centro de mando justo cuando un escuadrón de marines humanos irrumpía desde la dirección opuesta. Se movían con eficiencia letal neutralizando a los oficiales sortianos restantes sin un solo disparo desperdiciado. La batalla fue rápida, brutal y decisiva. Dentro del centro de mando el comandante Seriano se quedó congelado, sus grandes ojos negros abiertos por la incredulidad. Esto es imposible, tartamudeó retrocediendo mientras Sullivan y los marines avanzaban. Deberíamos haberlos visto venir. Sullivan dio un paso al frente. Su expresión fría e inflexible no lo hicieron, dijo simplemente, y ahora se acabó. El comandante Seriano, dándose cuenta de la futilidad de la resistencia, cayó de rodillas con las manos levantadas en señal de rendición. El centro de mando era suyo, la emboscada había sido un éxito rotundo. Afuera los sonidos de la batalla comenzaban a desvanecerse, las fuerzas humanas limpiando los últimos focos de resistencia alienígena mientras el marine aseguraba el general Sullivan se encontraba en el centro de la sala, observando las consecuencias. Su plan había funcionado, los cianos habían sido aplastados, su base tomada y el rumbo de la guerra había cambiado a favor de la humanidad. Pero sabía que esta victoria, por dulce que fuera, era solo una pieza de un conflicto mayor en curso. Activó su comunicador, una última vez, almirante Watson, la base es nuestra. Comience la extracción. El campo B se había quedado en silencio. La base seriana, antes invencible, yacía ahora en ruinas humeantes, sus defensas destrozadas y sus habitantes sometidos. Los marines humanos se movían por el complejo con precisión, asegurando al último de los prisioneros serianos. Arriba, la flota flotaba como guardianes silenciosos, listos para asegurar que no llegaran refuerzos. Era una victoria decisiva, del tipo que cambiaría el impulso de la guerra a favor de la humanidad. El general Roy Sullivan se encontraba al borde del centro de mando, contemplando el fracaso de su plan. A pesar del éxito, no había celebración en su corazón. La victoria siempre tenía un precio, y aunque había logrado su objetivo, se sentía vacío. Sullivan había vivido suficientes guerras para saber que el triunfo rara vez traía paz. Solo más batallas, más conflicto. La voz del almirante Ira Watson se escuchó de nuevo por el comunicador. La extracción general está en marcha. Lo sacaremos de ahí enseguida. Buen trabajo. El almirante Sullivan respondió con voz cansada pero firme. Coordínense con los equipos terrestres, asegúrense de que no queden cabos sueltos, mientras observaba a los marines escoltar a los prisioneros serianos a los campos de contención. Sullivan se permitió un momento para reflexionar.
Los cianos habían subestimado a la humanidad desde el principio, desestimándolos como débiles y desorganizados, pero esa siempre había sido la fuerza de la humanidad. Su capacidad de adaptación, de unirse ante probabilidades abrumadoras. No fue solo la fuerza bruta lo que ganó esta batalla, fue el ingenio, la voluntad de correr riesgos y la negativa a rendirse. Sullivan había pasado años en el servicio orquestando victorias, pero esta misión había sido diferente. Esta vez se había colocado en la primera línea, permitiendo que el enemigo lo capturara. Fue una apuesta, una que podría haber terminado en fracaso, pero valió la pena. Los cianos cayeron directamente en su trampa y ahora su base estaba bajo control humano. Todavía el general sabía que incluso esta victoria era solo una pequeña parte de una guerra mucho mayor. Los sartanos eran conquistadores despiadados. Aunque la humanidad les había asestado un duro golpe ese día, la lucha estaba lejos de terminar. Un joven marine se acercó saludando con elegancia. General Sullivan, señor, hemos despejado el último sector. Los prisioneros están a salvo. Sullivan asintió, con la mente aún medio absorta en sus pensamientos. Bien hecho, soldado. Asegúrese de que nuestros heridos sean atendidos. Mientras el marine se alejaba, Sullivan caminó entre los restos carbonizados de la base, pasando junto a estructuras alienígenas que alguna vez habían albergado poderosas tecnologías serianas. El aire estaba cargado con el olor acre del humo y el metal quemado, pero por primera vez en mucho tiempo, el aire se sentía más ligero. El peso opresivo de la ocupación seriana se había disipado, y al menos aquí, en este pequeño rincón de la galaxia, se detuvo cerca de un panel de control. Sus ojos recorrieron los símbolos alienígenas. A pesar de todos sus avances, a los serianos les faltaba lo más importante en la guerra, la adaptabilidad. Habían confiado en su tecnología superior y su fuerza bruta, sin imaginar jamás que un solo humano pudiera infiltrarse en sus filas y convertir su propia base en territorio enemigo. Las tácticas de Sullivan contra ellos habían funcionado porque comprendía que la guerra no se trataba solo de armas, sino de psicología, de meterse en la cabeza del enemigo y usar su arrogancia en su contra. Mientras estaba allí, su comunicador volvió a sonar. El equipo de extracción general está aterrizando, lo tendremos de vuelta a bordo del Perseverance en breve, interrumpió la voz del almirante Watson con calma y tranquilidad. Sullivan echó un último vistazo al paisaje alienígena. Estaré listo, dijo en voz baja, pero mientras se preparaba para partir, sus pensamientos se detuvieron en los prisioneros serianos. Serían interrogados, sus secretos extraídos, pero Sullivan lo sabía. La victoria no acabaría con la guerra. Los serianos contraatacarían, siempre lo hacían. Por ahora, sin embargo, la humanidad tenía la ventaja, y tal vez eso fuera suficiente. Cuando la nave de extracción aterrizó, Sullivan subió a bordo, exhausto pero con la mente lúcida. La guerra continuaría, pero esta batalla se había ganado con ingenio y fuerza de voluntad. Volvería a luchar, volvería a liderar, pero por el momento se permitió una mínima satisfacción. La misión había sido un éxito, y por primera vez en años, Sullivan sintió algo parecido a la esperanza.